Buenas tardes a todas nuestras usuarias y usuarios del canal Cultura Venezuela. Continuamos aquí en el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. A mi lado me encuentro con un gran periodista brasileño, el señor Beto Almeida. Bienvenido a Venezuela, colega. Mucho gusto, Señor Beto. mucho gusto. El señor Beto Almeida es uno de los fundadores de Telesur y bueno, está aquí en el Congreso Antifascismo, llegó en la madrugada de hoy. Estuvo presente en el conversatorio que tuvo con el ministro Diosdado Cabello, su visión general sobre lo que comentó el ministro. Bueno, primera cosa, un saludo a todos los televidentes, gracias a ti por invitarme al canal Cultura. Yo creo que Venezuela tiene una razón muy poderosa para hacer ese congreso hoy. Y habla en nombre de la humanidad. Correcto. Porque el fascismo no es una expresión de un u otro país, es un fenómeno muy maligno que está creciendo en varias partes del mundo, no solo acá en Venezuela, como en Europa, la supuesta Europa democrática, Sí. pero también en Brasil, Entonces nosotros estamos amenazados. Salimos de un gobierno de Bolsonaro, lo derrotamos, pero la amenaza sigue. Y el ministro Diosdado Cabello hizo un análisis muy amplia de coyuntura internacional, de por qué se debe denunciar y tener una prioridad en ese combate contra el fascismo. Incluso no solamente para después, anticiparlo, hacer la denuncia antes, Identificarlo, al momento, ¿no? Sí. Porque evidentemente no se puede permitir que se estructure. Entonces, cuando habla así, el ministro Diosdado está hablando en nombre de varios pueblos que están sufriendo, ¿no? Y él ha terminado con solidariedad a Palestina, que está siendo víctima del fascismo del sionismo. El sionismo es inevitablemente fascista, por naturaleza es fascista, porque quiere impedir existir, quiere impedir la diferencia. Y la humanidad es multicultural por naturaleza. Ella no es homogénea, ella siempre hubo una cuestión agregada, evidentemente, pero sí con su diversidad y particularidad que hay que respetarla, porque eso es una riqueza de la calidad humana. Entonces, es muy importante que el ministro Diosdado esté haciendo una convocatoria, incluso que terminó haciendo al final, para un congreso comunicacional contra el fascismo, Sí. porque el fascismo hoy está dentro de las redes, está dentro de los medios de comunicación, de la prensa, imponiendo su verdad para que la humanidad sea intimidada y lo acepte. Entonces, un congreso acá en Venezuela, como ha convocado el ministro Diosdado, es muy importante y prioritario. La ministra o la vicepresidenta, disculpe, Delcy Rodríguez, el día de ayer indicó que Venezuela ha sido ataque después de las elecciones presidenciales de un hackeo. O sea, el fascismo en su parte digital. En el caso específico de Brasil, tenemos entendido que, bueno, con Bolsonaro, el pueblo brasileño sufrió bastante. ¿Qué experiencia le puede dar Brasil a Venezuela en el tema del fascismo? Nosotros vivimos una experiencia muy dura en Brasil. Perdimos empresas estatales en la área del petróleo, la BR distribuidora, la Eletrobras, la tercera mayor empresa estatal de electricidad del mundo, fue privatizada por Bolsonaro. Entonces, el fascismo tiene una característica de saber destruir, sabe destruir, y también de destrucción de leyes y derechos sociales, de seguridad social, que venían desde la época de 1930 con el presidente Getúlio Vargas, que ha construido la Petrobras, la Eletrobras. Entonces nosotros vivimos eso. O sea, durante el gobierno de Bolsonaro se ha perseguido mucho la gente, los indígenas, los pueblos originarios, las poblaciones negras, terriblemente reprimidas, ¿no? Los sindicalistas, ¿no? La destrucción que hubo de leyes laborales,
muy grande. Y buscamos organizar un frente para recuperar por el voto, ¿no? El gobierno de Brasil. Lo conseguimos. Pero en este momento, lamentablemente, el presidente Lula no está comprendiendo una cuestión fundamental. El imperialismo está atacando Venezuela. Sí. Y cabe a Lula tener solidaridad con Venezuela. Solidaridad. Porque el imperialismo también está atacando Brasil. Y cuando Brasil era atacado, Venezuela bolivariana siempre fue solidaria con Brasil. Entonces, ¿dónde está la reciprocidad? Pero más que eso, Lula no tiene derecho cuando viola la propia constitución brasileña, que prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países. Está fuera de la ley cuando Lula interfiere en la realidad de Venezuela. No se puede. Eso es ilegal. No se podría hacerlo, ¿no? Entonces, es muy decepcionante para sectores progresistas de Brasil que un presidente que fue elegido por nuestro esfuerzo común, ponerlo ahí, incluso para defender la integración latinoamericana que Lula siempre ha defendido antes. Correcto. Pero ¿cómo va a defender la integración latinoamericana combatiendo Venezuela, criticando Venezuela? Lula nunca dijo que Estados Unidos es un país desagradable, como dijo de Venezuela. Un país que bombardea Libia, Siria, Irak, no es desagradable. No hay declaración al respecto. Sí. El ministro Diosdado Cabello comentó casi al inicio de su discurso que el imperialismo siempre ataca a los mandatarios a través de secretos para que expresen o den declaraciones a su favor o en contra de otros gobiernos. ¿Cree usted que sea el caso del presidente Lula? El presidente Lula está tomando una posición muy equivocada. Hay muchas presiones sobre él, no hay duda, como también el presidente Petro. Pero sí, en los momentos más difíciles de la historia es que se prueba un estadista, porque no se puede doblarse frente a una presión del imperio. Lula siempre fue un luchador contra el imperialismo, en defensa de causas populares, de los trabajadores, los sindicatos, en defensa de la propiedad pública, la estatización. Él hace poco defendió el presidente Getúlio Vargas también, que hizo el protagonismo del Estado en Brasil, la legislación de los derechos sociales. Entonces, solo se puede explicar eso por una presión que Lula no está sabiendo refutar, porque para eso necesita convocar a la gente, convocar a las masas. Y Lula tiene un momento una minoría en el Parlamento, pero eso tampoco es justificación, porque convocar a la gente, porque tiene excelente popularidad Lula en Brasil, para incluso hacer una presión sobre un Congreso que es de naturaleza conservadora, fascista, en parte fascista. No todo el Congreso es fascista, pero una parte sí es bolsonarista, pero una mayoría conservadora en ese momento. Solo se puede enfrentar la presión si se moviliza el pueblo. Caso contrario, Lula va a ser algo y rehén de estas presiones. Tiene que buscar el apoyo popular, incluso para enfrentar a Elon Musk, por ejemplo, que en Brasil, al contrario de Venezuela, donde la Starlink está prohibida. Correcto. En la Amazonia brasileña la comunicación es hecha por la Starlink, incluso la comunicación de las Fuerzas Armadas, wow, lo que significa que la soberanía brasileña fue secuestrada por un hombre fascista como Elon Musk, que está produciendo golpe de Estado, como organizó el golpe de Estado en Bolivia. Él lo declaró, él lo confesó. Entonces Lula, para enfrentar a Elon Musk, y en ese caso Lula tiene el derecho de movilizar a la gente, tiene la necesidad de movilizar a la gente para expulsar a Elon Musk, y tiene la legislación que permite suspender la actividad de Starlink en Brasil porque está
violando las leyes brasileñas. Entonces, todo eso indica que Lula debe estar junto con Maduro, no en contradicción con Maduro. Correcto. El ministro Diosdado Cabello indicó también en su alocución que el fascismo se disfraza, se mimetiza y después saca las garras y da el zarpazo. En este caso el mensaje sería para la población, de toda Latinoamérica, de todo el mundo. ¿Cómo usted, desde su punto de vista de periodista, se logra identificar al fascismo en ese estado, cuando está minimizado, cuando está disfrazado? Hay muchas ONGs que son fascistas y hacen defensa supuestamente de derechos humanos. Tienen un lindo discurso. Hay 100.000 ONGs en Brasil, ¿sabía? 100.000. Pero están todas en la Amazonía. ¿Por qué en la Amazonía? Porque están espionando en favor de potencias imperialistas internacionales. ¿Por qué no están cuidando en otro lado, las favelas, en el Río, São Paulo? Se interesan por hacer trabajos de prospección geológica, de biodiversidad, de química, de toda la riqueza inmensa que hay en Amazonía para pasar a sus financiadores, que son la USAID, la NED, las potencias capitalistas de la OTAN, por ejemplo, que están por detrás, y no quieren que Brasil, por ejemplo, pueda explotar el petróleo que tiene, porque ahí viene con un mensaje ecológico, no se puede. Pero la Petrobras es una empresa que tiene un grado de eficiencia tecnológica enorme, que menos desastres, vazamientos hubo, accidentes hubo, porque tiene una tecnología muy profunda, muy avanzada, de prospección en aguas profundas, 7.000 metros bajo el mar. Entonces, ¿por qué ahora no quieren dejar que Petrobras? Porque quieren que eso sea internacionalizado. Primero entregue a los gringos, después Petrobras descubre y entrega, prospecta y entrega. Hace un trabajo más difícil y hace la entrega porque las ONG fascistas están con ese discurso ecológico, pero por detrás están defendiendo el imperialismo. Bueno, señor Beto, un mensaje para Venezuela. Bueno, el mensaje es que Venezuela en ese momento es un ejemplo para el mundo. Que sigan resistiendo. Tengo confianza que el pueblo venezolano va a resistir. Que la revolución bolivariana va a seguir dando el ejemplo para toda la humanidad de que solamente con mucha unidad interna, convocando la participación de la gente, de la población internacional, como estamos acá los delegados internacionales, para defender las razones que tiene Venezuela de hacer la defensa de una causa que es no solamente venezolana, pero de toda la humanidad en lucha contra el fascismo. Avante, adelante, revolución bolivariana, ejemplo para todos nosotros. Vale, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Beto Almeida, periodista brasileño, uno de los fundadores de la cadena Telesur. Continúen en sintonía de su canal Cultura y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.